poder traer el consejo de la palabra y que no vuelva al Señor vacía, sino que haga la obra para la cual Él la ha enviado. Bien, el título del tema es La muerte del Señor. En 1 Corintios 11:26 dice la palabra del Señor: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, aquí tenemos los elementos. ¿Qué dice? La muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De ahí el título del tema. Cuando celebramos la mesa del Señor, estamos anunciando, estamos proclamando la muerte del Señor, y según este texto dice que debemos de hacerlo hasta que Él regrese. A manera de introducción, hoy casualmente cayó el primer día, el primer domingo que celebramos la mesa del Señor, en lo que tradicionalmente la iglesia celebra como la resurrección de Cristo. Entonces solamente quiero aclarar algo para luego entrar al tema. La resurrección de Jesús de entre los muertos, más que un triunfo sobre la muerte. El Señor triunfó sobre la muerte, pero no sobre la muerte física, sino sobre la muerte segunda. Y como Él triunfó, nosotros tenemos garantizado el triunfo. La muerte segunda ya no tiene potestad sobre usted ni sobre mí. Entonces, la resurrección de Jesús de entre los muertos, más que un triunfo sobre la muerte física y espiritual, era el sello de su mesianismo. ¿Qué era la resurrección? Con eso Él estaba sellando que en realidad Él era el Mesías, Él era el Cristo prometido en las Escrituras. Ahora, es sorprendente darnos cuenta que en ningún lugar la Biblia indica que la iglesia deba conmemorar la resurrección de Cristo. A ver, diga, wow. Porque hoy supuestamente la gente está conmemorando, pero la Biblia en ningún momento nos indica ni conmemorar el nacimiento de Jesús, ni conmemorar la resurrección, aunque fue el sello. Aunque con eso Él certificó que en Él se estaba cumpliendo la palabra profética. La Biblia sí nos indica que debemos recordar su muerte. Ahora, nosotros tenemos una lucha muy grande contra la cultura. La cultura es una lucha grande. La cultura es la manera de pensar. Y tendemos a mezclar los aspectos culturales con lo espiritual. Tendemos nosotros a acomodar lo espiritual a lo cultural. Y el peso, la fuerza de la cultura es tan fuerte que los nativos aquí en América, antes de que se llamara América, porque le pusieron a estos continentes América en honor a Américo Vespucio. Y no sé cómo se llamaba antes, ¿verdad? Bueno, se llamaba el Nuevo Mundo. Así lo bautizaron por primera vez, el Nuevo Mundo, y Europa era el Viejo Mundo.
Entonces los que estaban aquí en el Nuevo Mundo, que existió a la misma vez, ¿verdad? Ellos celebraban a sus muertos. Ellos hacían rituales a sus muertos y celebraban el Día de los Muertos. Cuando vienen los españoles, ellos vienen acompañados de entidades de la religión imperial y ellos tratan de imponer su religión y sus creencias en los nativos. Pero si los nativos hubieran hablado inglés, les hubieran dicho, that is impossible. Entonces, como no pudieron, le mencioné una cosa, como no pudieron con el aspecto cultural y espiritual también de los nativos, entonces simplemente lo modificaron. Le cambiaron nombre y le pusieron el Día de Todos los Santos Muertos. Pero no pudieron erradicarlo. Bueno, antes de Cristo se ha celebrado un culto a una madre y a un hijo, que a través de la historia ha tenido diferentes nombres. Se ha llamado Astarot, se ha llamado Osiris, se ha llamado Astarte, se ha llamado Diana y últimamente usted sabe cómo se llama. ¿O no? ¿Usted sabe cómo se llama ese culto a la madre y al hijo? Hubo un hombre, que la Biblia lo menciona en Génesis, que se llamaba Nimrod. Y ese hombre fue un hombre poderoso, pero fue un hombre también perverso. Y ese hombre muere y su madre dice que él resucitó. Y cuando él resucita, entonces lo bautizan con el nombre de Tamuz. Bueno, en el libro de Ezequiel, el Señor le dice, mira lo que están haciendo. Los supuestos adoradores en el templo del Señor en Jerusalén, dice que le dieron la espalda al templo y estaban postrados hacia el east. Ahí hay sabiduría. Hacia el east. ¿Qué día se está celebrando hoy? Entonces es el culto al. Es el culto al east. Es el culto al sol. Es el culto a Astarte. Es el culto a Osiris. No tiene absolutamente nada que ver con la fe cristiana. Los huevos siempre han sido un símbolo de fertilidad. Los antiguos, tal vez hoy también, pero como nosotros somos cristianos no nos damos cuenta. Pero los antiguos eran tan perversos que adoraban hasta el miembro viril. Y de ahí se derivan los obeliscos que están sobre las iglesias. Por eso cuando compramos este lugar, nosotros tan pronto como firmamos, ¿qué hicimos, hermano Carlos? Tumbamos esa cosa que estaba ahí arriba. Entonces, la tradición y la cultura son una fuerza difícil de vencer. Nota, según el calendario gregoriano, que también lo modificaron ahí por los años 1500, estaba el calendario juliano, the Julian Calendar, que era el calendario oficial hasta el año 325, cuando Constantino oficializó la fe cristiana. Pero
más adelante hicieron el cómputo de los días y se dieron cuenta que se habían perdido 14 días porque el calendario de Julian Calendar constaba de 365 días y un cuarto, 365.25. Entonces cada año se iba perdiendo un día, se iba perdiendo ese tiempo y después de cierto tiempo se habían perdido 14 días. Cuando está el Papa Gregorio en el poder, entonces hacen unos cálculos y se dan cuenta que faltan esos 14 días, entonces hacen ajustes e incorporan este calendario y le suman 14 días. Poco a poco lo fueron adoptando los diferentes países porque es el calendario que rige al mundo. Aunque los musulmanes tienen su calendario lunar, que es más que todo un calendario religioso, y los judíos también tienen su propio calendario, que los mayas tienen su propio calendario. Entonces, según ese calendario gregoriano, el Señor Jesús murió un miércoles. O sea, si nosotros nos basamos en el calendario gregoriano, y hoy hay programas de computación que usted los puede comprar. Un hermano compró su programa barato, en $12,000 le costó. Pero solo pone una palabra y le da toda la información. Vale la pena gastarse los $12,000, ¿verdad? Ahí me da copia. Solo pone una palabra, pone ahí circuncisión y le da todo. Bíblico y científico y todo. Entonces vale la pena, ¿verdad? El que tiene para comprar su programita, cómprelo. Entonces usted puede computarizar fechas. Por ejemplo, ¿qué día nació usted? Yo nací un viernes. Ahora, ¿cómo sé que nací viernes? Porque yo puedo ir a un programa de computación y puedo decir qué día fue tal fecha. Bueno, entonces lo mismo sucede. Por ejemplo, hay recuentos. Por ejemplo, los mayas eran paralelos. Los mayas estaban en su pleno apogeo cuando Daniel estaba en Babilonia. Entonces, cuando compaginamos los calendarios, podemos ubicarnos en el tiempo. Entonces, los judíos, usted sabe que no tenían nombre los días. Era el primer día de la semana, segundo, tercer día, cuarto día, quinto y el séptimo día era el Sabbath. Que Sabbath no debe confundirse con sábado. Sabbath quiere decir descanso, quiere decir reposo. Cuando usted lee Levítico 23 va a encontrar que hay varios días de reposo, varios Sabbath. Lo que hoy conocemos aquí en esta aldea como holidays, como días festivos, como días feriados. Entonces no debemos de confundir sábado con Sabbath, que las Biblias ya las han perfeccionado con el paso del tiempo y las investigaciones, y ahora la mayoría de Biblias ya no dicen sábado, sino que dicen día de reposo. Pero cuando estudiamos la palabra tenemos que tener cuidado que no necesariamente cuando dice día de reposo está hablando del séptimo día, sino que puede estar hablando de un holiday, de un feriado. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos algunos feriados. Tenemos el feriado de Labor Day, que ese siempre cae, ¿cuándo? El primer lunes de septiembre. Aquí en Estados Unidos lo hacen fácil, porque allá en Guatemala es feriado, el día del trabajo es el 3 de mayo. Entonces puede que caiga domingo, ¿verdad? Puede que caiga miércoles. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, otro feriado que a la mayoría de gente le dan, hablando de feriados, de día de descanso, es el día de Christmas? Hablando de feriados. ¿Qué pasa si Christmas cae el viernes y a usted le dan feriado el Christmas Day? Entonces se lo dan el lunes. ¿Qué pasó? Que tuvo un long weekend.
Pues de igual manera, la Pascua era un Sabbath, era un holiday, era un día de reposo. Entonces, si la Pascua caía martes, en esa semana habían 2 días de descanso. Si la Pascua caía jueves, trabajaban el viernes y el sábado descansaban otra vez. Por decir algo, para que usted se ubique, que no siempre está hablando de un sábado en particular. Bueno, pero ubicándonos en nuestro tiempo, en el calendario que nos rige, el Señor Jesús murió un miércoles. Y el Señor Jesús dijo, ahí tengo la cita, en Juan 11, 9 y 10, dice el Señor Jesús que un día consta de 12 horas. Anote, porque eso es importante, para que no le den gato por liebre. En su afán de querer acomodar este día como el día de la resurrección de Cristo, el día de hoy, han sacado muchas conclusiones y han dicho que un día no es necesariamente 24 horas. Pero el autor de la vida, el autor de los días, dijo que un día constaba de 12 horas. En Génesis 1 dice, y Dios separó las tinieblas de la luz, y a la luz le llamó día, y a la oscuridad se le llamó, y fue la mañana y la noche del primer día. Es que mire, el Espíritu Santo sabía que se iban a levantar pensadores en el tiempo futuro, y cuando usted escudriña la palabra, se da cuenta que Él había preparado ya la respuesta para aquellos que se iban a esforzar por tergiversar, por torcer la palabra, o sea, queriendo acomodarla. Como en una ocasión, usted sabe que la institución mayoritaria enseña que María es intercesora. Entonces, yo fui a visitar en cierta ocasión a una persona bien entregada a esa religión, y llevaba mi pizarrón así pequeño y con textos bíblicos. Le mostré que Jesús era el único mediador. Y varios textos bíblicos. Yo soy el camino, yo soy la verdad, porque no hay otro nombre. Y bueno, todos esos textos. Y entonces yo, para que me entendiera, le dibujé una cruz como el mediador que representaba a Cristo. Entonces le pregunto a la persona, ¿dónde pongo a María? Ahí me dijo, hágale un lugarcito. ¿Se recuerda, hermana, que fuimos a visitar? Ahí me dijo, hágale un lugarcito. Es que no se trata de acomodar la escritura a nuestro pensamiento. Sea Dios veraz. Y todo hombre, a liar, ¿verdad? Un mentiroso. Pero Dios es veraz. Entonces el Señor Jesús está registrado en Mateo 12, 39 al 40. Esta generación adúltera, esta generación perversa pide señal, pero no les va a ser dada señal, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De cuántas horas dijo el Señor Jesús que constaba el día? De 12. Entonces, el Hijo del Hombre estaría 3 días. Entonces, si como la tradición enseña, Él murió viernes,
¿Cuándo debió haber resucitado? Señor, si murió viernes, 3 días después, 72 horas más tarde, ¿qué día era? Era lunes. Entonces, es que la Biblia es preciosa. El sacerdocio cambiaba de turno, los panes había que cambiarlos el día sábado. Para nosotros sábado era el 7º día. Entonces ese día cambiaban, había un cambio de sacerdocio. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac preguntó, Padre, tenemos la leña, tenemos el fuego, pero ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Es que todas esas palabras son claves. Holocausto era que tenía que ser consumido por el fuego y ser hecho cenizas. Y eso era lo que tenía que suceder con el Señor Jesús en el corazón de la tierra. Él tenía que ser hecho cenizas. Y entonces el Salmo 139 es donde dice, tu embrión vieron mis ojos, fui entretejido, ¿dónde? En las profundidades de la tierra. Esa es la muerte segunda. Si a la par de Jesús murieron 2 malhechores y muchos más fueron crucificados. Pero dice el apóstol Pedro que el Señor descendió a las profundidades y le predicó a los espíritus que estaban encarcelados, que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. Y el apóstol Pablo en Efesios dice, el que descendió es el mismo que ascendió. Pero está hablando que descendió a las profundidades de la tierra. Ahí él fue a pagar su condena y la mía. Por eso es que él ahora tiene las llaves. No es que se las fue a quitar a nadie, no, él tiene la autoridad sobre la vida y sobre la muerte, sobre el infierno. Él tiene la autoridad porque él venció. Bueno, después de esta nota introductoria de 23 minutos, quiero hablarle de 9 logros de la muerte de Cristo. Pues el primero que le quiero mencionar está en Hechos 5, 30 y 31. A ver si aquí está. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este lo ha enaltecido Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Con su muerte Jesús me otorga, a ver, digámoslo todos juntos, a ver si nos emocionamos juntos. Con su muerte Jesús me otorga perdón de pecados. Los agarró y los echó a las profundidades de la mar. Y usted viene y dice, ay Señor, ¿te recuerdas lo que hice hace 20 años? Y el Señor dice, I don't remember. Señor padece de amnesia. Se le va la onda al Señor. He doesn't remember. Usted no se alegra. Usted es buzo. Usted es buzo y se echa al fondo del mar. No, pero es que yo sé que pequé, es que yo sé que fallé, por aquí tiene que estar. No,
perdón de pecados. Aleluya. Thank you, Jesus. Romanos 5:1. Es que estoy jugando aquí nuevamente con esto porque quiero ponerme las pilas. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí había una Biblia que un hermano había olvidado, pero ya vino por ella. Pero en esa Biblia, si vos tienes su Biblia ahí, Romanos 5:1, y ahí donde dice justificados hay un número, y ese número lo va a llevar al léxico que tiene esa Biblia en la parte de atrás, y tiene varios puntos. Uno dice que nos declara inocentes. Mire, cuando usted va a corte, ¿cuántos han ido alguna vez a la corte, a una audiencia, que usted es el acusado? Los demás tan santos son. Ay, Señor, me equivoqué de iglesia. Mire, yo en Miami 4 veces me agarró el policía en un mes. 4 veces. En California fui como 3. Me aprendí el sistema de corte que nunca me ganó un policía un caso. Mire, me iba a la biblioteca y me ponía a estudiar cómo defender mi caso en aquel tiempo, pues. En aquel tiempo que los radares eran como linternas. Y uno de los requisitos de aquel tiempo, hoy no sé, ahora sí hace rato que no voy. Es que ahí donde yo vivo no hay policías. Por eso una hermana por ahí dijo, ay, por ahí quiero vivir yo, porque ahí no lo paran a uno. Entonces, uno de los requisitos en aquel tiempo era que los oficiales tenían que calibrar su radar antes de comenzar su turno. Pero como buenos humanos, no lo hacían. Entonces usted llegaba ante el juez y le decía, señor juez, yo quisiera que por favor el oficial presente como evidencia que él en realidad había calibrado su radar antes de comenzar su turno. Y entonces el oficial y entonces le decían a uno, case dismissed. ¿Cómo se traduce case dismissed? Pero case dismissed, o sea, retiran los cargos, pero eso no quiere decir que era inocente. ¿Sí comprende? Bueno, estando ahí en la corte, he estado en cortes de ahí y he estado en cortes de inmigración y ahí se aprende, lo invito a que vaya. Aunque tal vez ahora no dejan entrar, ¿verdad? Y entonces ahí aprende uno un montón de cosas. Pero hay otra cosa que se llama no contest. Y hasta se puede transliterar al español, no conteste. No contest es que no, aquí estoy, usted juez decida. Yo no me opongo a lo que usted decida. O sea, no peleo, no argumento. Y el juez decide. Pero hay otro que las cosas no están claras. El que lo acusaba no pudo probar que en realidad era culpable, pero tampoco está claro que es inocente. Entonces el juez dice, we give you the benefit of the doubt. Le damos el beneficio de la duda. Pero el Señor no nos dio el beneficio de la duda. El Señor dijo, inocente. Ya tiene la lista. Ya tiene la lista, ya buscó la palabra y tiene la lista. Dice, inocente, habla de carácter. De un carácter intachable. Don Saúl Orlando. Dice el Señor que usted tiene un carácter intachable. Ah, no, pero póngase a brincar, pues, aleluya. Carlos Alberto, dice el Señor que usted tiene un carácter intachable.
Eso lo logró Jesús con su muerte. Dígale que está ahí al lado: hermano, usted tiene un carácter intachable. ¿De qué otra cosa habla? Bueno, como yo lo estudié, ¿verdad? El hermano, pero ahí está la lista, está largo la interpretación de la palabra o la explicación de la palabra. Virtud, piedad. Romanos 5:10, ahí mismo. Porque si cuando éramos enemigos, ¿usted era enemigo de Dios? Usted era enemigo, porque dice Isaías que nuestros pecados habían hecho separación entre Dios y nosotros. Éramos enemigos. Entonces dice que fuimos reconciliados. Entonces la muerte de Cristo me justifica y me reconcilia. ¿Ha estado usted peleado con alguien alguna vez? Y qué bonita la reconciliación, ¿verdad? Pues el Señor no se reconcilió con nosotros. Él nos reconcilió a nosotros con Él a través de la muerte de Jesús. Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, vida nueva. Ahí sí, borrón y cuenta nueva. Romanos 6:5-8. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Hasta dónde dije? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces la muerte de Cristo me garantiza que voy a vivir con Él. Yo tengo el sello de garantía. ¿Usted tiene el sello de garantía? A través de la muerte de Cristo. Por eso es que Pablo dice que cuando celebramos la mesa del Señor, estamos anunciando su muerte, estamos anunciando estos beneficios. Efesios 2:14-16. Necesito a Lupita, pero no vino. Pero aquí vamos ya. Dice: porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno, hablando de Israel y la gentilidad. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Al 16. Y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Entonces ahora, antes había
separación. Antes Israel era la niña de los ojos del Señor, pero ahora somos una nación. Ahora, sin haber nacido en Israel y sin ser descendientes directos de los lomos de Abraham en la carne, somos judíos. Somos hijos de Abraham por la fe. Porque dice la Escritura que no es israelita el que lo es según la carne, sino que somos israelitas por la muerte de Cristo. Hebreos 2:9. Se lo estoy poniendo aquí porque tiene guardado su celular. Aleluya. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy el que se va al infierno por su propio gusto. Porque ya Jesús pagó, ya Jesús murió. Pero hay que recibir ese regalo, porque dice Juan 1:12 que a lo suyo vino, hablando de Israel, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le reciben les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Entonces, si alguno no ha recibido a Cristo, usted todavía está en peligro de irse primero al infierno. Ay, dice usted, ese predicador tan drástico. Pero es que mire, mejor le digo hoy la verdad, los que nos están viendo, mejor, y no que después cuando lo estén echando al lago de fuego, diga, ay, por andar ahí recogiendo huevitos y por andar ahí con la coneja, no me dijo la verdad. No, mejor peleémonos hoy por la verdad. Y después nos reconciliamos. Ahora, yo me imagino, hermano, los hermanos que se fueron de esta iglesia, iglesias como las nuestras, y hoy andan vestidos de conejo. ¿Cómo se sentirán? Me imagino que se sienten bien, porque dice Juan que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, dice, hubieran permanecido. Espero que usted, hermano, no, imagínese, hoy vestido de conejo, en octubre de Drácula y en noviembre de peregrino y en diciembre de duende. ¿Qué onda, verdad? ¿Cómo la gente ha caído debajo? ¿Cómo se ha devaluado el Evangelio de Jesucristo? Que Dios nos ayude a usted y a mí a amar la palabra, a amar la presencia del Señor y no devaluar el Evangelio de Jesucristo a una tradición del mundo. Ya van bajando los amenes. Hebreos 2:14, ahí mismo. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Pero hay otra versión que me gusta más. No sé si alguien tiene otra. No, usted tiene, no, perdón, no toque su celular. Dice, a ver, es que hay una Biblia que dice, a ver, aquí ni lo tiene esta Biblia. Bueno, ahí dice, a ver si encuentro otra aquí. A ver qué dice la Serafín Aucejo. Y como los hijos comparten la sangre y la carne, de igual modo Él participó de ambas, para que así por la muerte destruyera al que tenía el dominio de la muerte, o sea, al diablo. Pero hay una Biblia, no sé si es las Américas, a ver. Versión internacional, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Sí escuchó lo que dice eso?
para anular el poder del diablo. El diablo, Satanás, abusivamente, pero con derecho, le dijo al Señor Jesús: mira, todos los reinos de la tierra, si postrado me adoras, te los doy, porque a mí me fueron dados. Nosotros, andando en ignorancia, le dimos derechos al reino de las tinieblas. Nuestros ancestros, ahí cualquier pregunta de ancestros, allá está el predicador, mire. Ahí lo invita él acepta invitaciones a una hamburguesa. Pero mire, es posible que estemos batallando. Por ejemplo, por lo menos en la cultura latinoamericana, la mayoría de personas no saben tener dinero. Y cuando lo tienen, algunos lo despilfarran, lo malgastan, lo prodigan, porque nunca han tenido. Y otros andan con guaraches viejos y no se comen un guineo, no se comen una banana, por no tirar la cáscara. Entonces, el Señor con su muerte, pero usted y yo tenemos que hacer efectivo eso en nuestra vida. Tenemos que ver hacia atrás y darnos cuenta si de repente mi papá o mi mamá o mi abuelo o mi abuela o mi bisabuelo o mi tatarabuelo de repente hizo un pacto. Yo conozco gente que han hecho pactos de pobreza. Gente que no prospera porque sus antepasados hicieron un pacto diabólico. Me viene a la mente un señor que se le apareció un ser y le dio una señal. Estaban junto a un río y en ese tiempo joven usaba sombrero, y que no era plástico, era de palma. ¿Qué pasa si usted echa agua en un sombrero de palma? Pues fíjese que la señal que le dio, que el pacto era verídico, que no se iba a escurrir el agua. ¿Y sabe qué pasó? Viera que no se escurrió. Viera qué triste la condición de esa persona. Esa familia yo los conocí de cerca. Unos pactos de brujería, unos pactos de santería. Y gente, mire, atadas a la pobreza, atadas a las borracheras. Señor nos hizo libres. Entonces aquí dice que Él hizo nulo el poder del diablo. O sea que por eso es que usted, mire, si usted está solvente delante del Señor, usted no tiene que gritar, no tiene que brincar, depende del rema, pero no tiene que echarle aceite, no tiene que echarle agua, sal, vino, nada. Usted solo dice: in the name of Jesus, get out. Hasta inglés le puede hablar. Es que a mí me vienen experiencias bonitas de liberación de demonios. Mire, no siga llevando su demonio. Venga, hombre, hagamos una cita. Y después usted va a testificar. Usted va a contar cómo el Señor prospera, cómo el Señor libera. Si el poder del diablo ya está nulo. Uno más. 9:15, ¿hasta dónde? Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar
una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí él explica, dice, porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Qué pleitos cuando no hay testamento, ¿verdad? ¿O no? Usted no tuvo la dicha de que le heredaron un pleito. Yo tuve la bendición de que me heredaron un pleito. Siempre hay un pelo en la sopa. Siempre hay una mosca en la leche. Que no pueden decir, mire, no pueden ponerse de acuerdo. Sí, mire, lo he visto, lo he vivido. Siempre hay una mosquita negra que cae en la leche. Porque no hubo testamento. Pero el Señor sí dejó testamento. Y ese testamento está lleno de bendiciones. Me voy a sacar esta espinita ya que viene al caso ahorita. Sáquesela. Desde el martes me puse a preparar la casa para la reunión de mujeres. Y mire, hasta pulí el piso así de rodillas. Dije, cuando vengan las hermanas, que la casa esté bien chévere. Y mi esposa que se dedique a estudiar la palabra. Y fui a comprar horchata, fui a comprar agua fresca y hice un pan. Y la mayoría no fue al lugar que yo había preparado. Jesucristo dijo, y si me fuere, estoy hablando del testamento. Dice, y si me fuere y os preparo lugar, ¿qué está haciendo Jesús entonces? Pero así como muchas damas rechazaron la invitación, muchos cristianos no van a llegar. De la misma manera, es que, mire, la vida el evangelio es tan fácil de entenderlo. Pero la cláusula en el testamento ahí está. Voy pues a preparar lugar. Y si me voy y os preparo lugar, ¿qué dice el testamento? ¿Qué dice el testamento? ¿No ha leído usted su testamento? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os conviene que me vaya, dice el testamento, porque si me voy, entonces enviaré al Consolador. Entonces Jesús tenía que morir para que el testamento entrara en vigencia, para que tomara vigor. Y entonces hoy yo soy dueño legal, sin pleito. Usted no puede quitarme lo que es mío. Usted no puede, no, que aquí para todos a Dios sin arrebatar aquí, que no. El testamento está bien claro, está específico. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ese es el testamento. Y se llama Nuevo Testamento, se llama un nuevo pacto. Pero Jesús tenía que morir
para que se hiciera efectivo. Así que póngase las pilas y póngase a leer el testamento, a ver qué le dejaron. No vaya a llegar usted allá al cielo y allá le van, mira, esto era para ti, esto era para ti. Entonces tenemos herencia eterna. Dice 2 de Corintios 5:15. Y por todos murió. Él murió por usted. Él murió por mí. Pero Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Pero si no lo dejamos entrar, pues no va a entrar. Y por todos murió, para que los que viven no vivan ya para sí mismos. Entonces usted ya no puede vivir como usted quiera. Por la muerte de Cristo, usted ya no puede vivir para usted mismo. Es que yo tengo derecho a gozar la vida. No, no se equivoque. Usted tiene que ver cuál es la voluntad de Dios para su vida. Para que los que viven no vivan para sí mismos, sino para aquel que por ellos murió y fue resucitado. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su muerte. Aleluya. Por favor, esté de pie. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. 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 Gracias, gracias. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos. Aleluya. La muerte de Cristo para nosotros es motivo de gozo, es motivo de regocijo. Aleluya. Aleluya. Solo estaba lejos de ti cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy. Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy.
Gracias te doy a ti, gracias. Gracias te doy. Gracias a ti. Padre, presentamos este pan delante de tu presencia. Hoy te damos gracias por ese sacrificio perfecto, por la muerte física, pero también espiritual de nuestro amado Señor Jesús por nosotros. Gracias porque a través de su muerte Él nos ha librado del pecado. Él nos ha librado del infierno. Él nos ha librado de la muerte segunda. Gracias. Gracias porque con su muerte Él hizo nulo el poder del diablo. Y ahora Él no tiene ninguna autoridad. Él no tiene arte ni parte en nosotros. Gracias, gracias por ese sacrificio. Gracias por ese triunfo. Gracias por amarnos como nos amaste. Concédenos que no tengamos en poco tan maravilloso sacrificio. Concédenos que, como dice tu palabra, ya no vivamos más para nosotros mismos, sino vivamos el tiempo que nos resta para honrarte, para glorificarte. Gracias, que estos elementos sean santificados y vengan para ministrarnos fortaleza, vengan para ministrarnos salud y vengan a darnos vida en abundancia. En el nombre de Jesús, participemos del pan. Levante también la copa. Hoy, Señor, alzamos esta copa que representa esa sangre inmaculada, esa sangre que fue derramada desde la cabeza, el costado, los pies de Jesús, como una representación de que no hay absolutamente nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Esta, declaramos, Señor, es la copa de bendición. Declaramos que con esta copa nosotros recibimos vida. Con esta copa recibimos todo lo que tú nos has heredado. Hoy recordamos la muerte de nuestro amado Señor. Participemos de la copa. Como tú. Oh Dios, fuimos creados por tu deseo. ¿Quién como tú? Oh Dios, es un honor el adorarte. Honor el adorarte solo a ti.
Alzo mis manos, mis manos al gran yo soy. ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién vendrá? Alzo mis manos al gran yo soy. Él no tiene comparación. quien como tú, Señor. ¿Quién como tú? Oh Dios, fuimos creados por tu deseo. ¿Quién como tú? Oh Dios, es un honor el adorarte solo a ti. Alzo mis manos Son mis manos al gran yo soy. ¿Quién fue y quién es? ¿Y quién vendrá? Alzo mis manos al gran yo soy. Él no tiene comparación. Alzo mis manos al gran yo soy. ¿Y quién vendrá? Alzo mis manos al gran yo soy. Él no tiene comparación. Él no tiene comparación. Él no tiene comparación. Gracias Dios por esta semana que hoy iniciamos. Gracias por la maravillosa bendición y el privilegio hermoso de haber estado en este lugar, seguros de que cuando te adoramos y te bendecimos se convierte en casa tuya y puerta del cielo. Que en esta semana podamos buscar primeramente tu reino y tu justicia, poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Que podamos redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Y que seamos defensores de la verdad, defensores de tu palabra. Danos la fuerza, danos la unción para sobreponernos a toda corriente que va en contra de tu palabra, que va en contra de nuestro crecimiento espiritual. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Continúa guardando nuestras salidas y nuestras entradas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le lleve con paz y bendición.